Buenas tardes, señores alumnos. Vamos a dar inicio a la clase de valvulopatía aórtica. Ya vimos el sábado pasado sobre valvulopatía mitral y tricuspidia. Entonces tenemos que recordar algunos puntos sobre valvulopatías. Recuerden cómo está distribuido las válvulas: mitral, tricuspidia, la válvula aórtica, la válvula pulmonar. Las válvulas aórtica y pulmonar o válvulas sigmoideas están en la base del corazón, en la parte de arriba. Si nosotros académicamente vemos al corazón como un cono, la base estaría arriba y la punta estaría hacia abajo. Las válvulas de arriba de la base son las válvulas sigmoideas y la válvula de la punta, las válvulas auriculoventriculares. Ahí tienes las válvulas abajo, la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Cuando están abiertas, produciéndose en la fase de eyección, y cuando están cerradas en la fase de llenado ventricular. Los focos de ocultación son importantes para poder reconocer a qué válvula corresponde. Ahí tienen el foco aórtico, que es en el segundo espacio paraesternal derecho. Tienen el foco de la pulmonar, que es el segundo espacio paraesternal izquierdo. El color verde es el accesorio de Bell o accesorio aórtico. La parte celeste, en el cuarto espacio del lado izquierdo paraesternal izquierdo, es el foco tricuspidio, y el foco mitral está en el quinto espacio, línea medio clavicular izquierdo. Es importante entonces recordar estos focos para poder auscultar bien y definir a qué válvula corresponde. Esta es una pieza anatómica donde ustedes ven ventrículo derecho, ven la aorta, ven el ventrículo izquierdo y las paredes, tanto del septum interventricular como la pared posterior, la válvula mitral y la aurícula izquierda. Quédense con esta fotografía de esta pieza anatómica, porque ahora con el estudio que es el gold estándar en las valvulopatías y en la cardiología en sí, que es la ecocardiografía, podemos tener un método con un corte longitudinal y poder obtener esta imagen. Esto que es una pieza anatómica lo podemos estudiar en forma real. Acá tienen esa imagen ecocardiográfica donde está el septum interventricular, la pared posterior, el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho arriba, donde están las flechas. Estas dos flechas es la línea donde está la válvula aórtica, y la flecha sola es la válvula mitral. La aurícula izquierda, por lo tanto, está a un costado. Ven las cuerdas tendíneas que están al frente de nuestro y el músculo papilar. Prácticamente es similar a esta pieza anatómica. Entonces uno puede estudiar las dimensiones. Con la ecocardiografía yo puedo medir la cavidad ventricular, puedo ver el movimiento de las válvulas y puedo medir con el Doppler la velocidad del flujo que atraviesan por estas válvulas. Entonces, por eso es que el estudio se denomina ecocardiografía Doppler. Eco, que estudia las estructuras, ven las dimensiones, ven los movimientos, y el Doppler, que ve la sangre en su velocidad. Y esa combinación hace que nosotros podemos hallar el área de las válvulas a través de la ecocardiografía. La valvulopatía aórtica, como toda válvula que dijimos,
las válvulas o se abren bien o se cierran bien. Cuando se abren mal, se denomina estenosis. Y cuando se cierran mal, se denomina insuficiencia. En el caso de la estenosis de la válvula aórtica, tenemos todas estas causas, la congénita, degenerativa, inflamatoria y sobre todo la infecciosa. Acuérdense de la fiebre reumática. Yo a mis alumnos hoy en la mañana le hacía mención que la fiebre reumática antes era una especie de pandemia que estaba generalizado en nuestra población. Es una infección en la garganta por un microbio, un estreptococo beta hemolítico, que le gustaba más por el órgano cardíaco y el órgano renal, de tal manera que dejaba secuelas si es que no había un tratamiento adecuado y un tratamiento oportuno. Y había bastante valvulopatías que se veían en los pacientes, tanto niños, jóvenes como adultos. De acuerdo a la severidad, estos pacientes llegaban a los hospitales. Y la causa principal era la fiebre reumática, después era la degenerativa, la congénita. Actualmente, gracias a Dios, se puede controlar mejor esta enfermedad. Hay menos pacientes, menos, pero uno no debe bajar la guardia porque como es un proceso infeccioso que empieza en la garganta, hay que combatir desde un inicio, desde niños, si es que tienen esta inflamación, esta infección, hay que combatirla con antibióticos adecuadamente y hacer después siempre un despistaje con un cultivo de la secreción faríngea para saber si no hay este bicho. Entonces, no se olviden de la fiebre reumática. A propósito de que ustedes tienen una historia clínica que van a presentar este sábado, va por ahí un diagnóstico que puede ser causa de fiebre reumática y que donde hay alteración valvular, si bien es cierto, no hay aórtica, salvo que sea la bicúspide, que es un problema congénito que tiene, pero más, creo, si no mal recuerdo, más compromiso de la válvula mitral tiene ese caso clínico. Una regurgitación también puede tener las mismas consecuencias, las mismas causas. Lógicamente puede haber crónica o aguda. Cuando es aguda, lógicamente el compromiso cardíaco es mucho más severo porque no está adaptado a los cambios estructurales, cambios hemodinámicos y por lo tanto las complicaciones y las posibilidades de recuperación son menos exitosas. Aquí tenemos a la fiebre reumática con compromiso a nivel cardíaco y a nivel renal. Las lesiones que se producen a nivel de velos de las aurículas, de los velos auriculoventriculares de las válvulas, producía una degeneración, una retracción, y eso provocaba mal cierre, o en todo caso fusionaban las comisuras de los velos y provocaba una estenosis. Entonces, la evolución de las valvulopatías depende de la magnitud del daño valvular, de la velocidad de instalación, del compromiso de la función del ventrículo izquierdo y, lógicamente, las comorbilidades que pueda tener el paciente. Entonces, la severidad de estas valvulopatías dependía entonces de la severidad del compromiso valvular, donde había incremento de las presiones de las aurículas, llámese un incremento de sobrecarga de volumen o sobrecarga de presión. Esto comprometía el gasto cardíaco y por lo tanto había un desbalance entre la oferta y demanda de consumo de oxígeno por el miocardio. Aquí tenemos a la válvula normal cuando se cierra, cuando está bien cerrada y cuando está abierta. Esto es una válvula aórtica normal. En el caso de la estenosis, entonces, significa que es una mala apertura. Y al haber una mala apertura, hay
un bloqueo, hay una resistencia, hay una obstrucción a la salida de la sangre del ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta que debe pasar por la válvula. Pero esta no se abre bien, provocando una resistencia y provocando un sonido que es el soplo cardíaco. Este soplo cardíaco se va a irradiar hacia donde va la sangre, es decir, va a irradiarse hacia el cuello. Por lo tanto, este soplo que vamos a encontrar en foco de aorta, también lo vamos a encontrar en carótidas porque ha seguido el trayecto, ha jalado el ruido del soplo. Puede ser que esta estenosis sea a nivel de la misma, del plano valvular, o puede estar más abajo o más arriba. Y esto ya significa una estenosis subvalvular o una estenosis supravalvular, de acuerdo a la localización. Y acá lo tienen ustedes, acá tienen estas formas supravalvulares en la parte de la válvula aórtica. Fíjense, acá se tiene esta estenosis, en la primera, encima, en el segmento superior inicial, pero en la parte intermedia está la estenosis. Acá tenemos en el plano valvular en el medio y la subvalvular en el otro cuadro. Entonces, tenemos compromiso de la válvula aórtica en cuanto a su apertura y esto va a provocar el soplo cardíaco. Al existir, esto ya es fisiopatología, al existir un obstáculo a la salida de la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta, lo que va a hacer el ventrículo es ejercer mayor presión para vencer ese obstáculo. Y al ejercer mayor presión de este ventrículo, lo que va a hacer es fortalecer sus células, incrementar sus células, hipertrofiar las células. Por lo tanto, va a haber hipertrofia del ventrículo izquierdo, porque tiene que ejercer mayor presión para vencer el obstáculo que tiene adelante. A esto se denomina sobrecarga de presión. Nuevamente, es importante estos puntos que son de evaluación para saber que aquí hay sobrecarga de presión y por lo tanto está dando hipertrofia ventricular. Y esta hipertrofia va a crecer a expensas de su cavidad. Es decir, la cavidad que tiene un tamaño va a ser reducida porque se va a hipertrofiar, de tal manera que cuando yo vea en el en la radiografía, yo lo que voy a ver es una silueta cardíaca no muy agrandada o casi normal, pero la punta del corazón media redondeada. El índice cardiotorácico puede estar dentro de lo normal. ¿Por qué? Porque la teleradiografía lo único que me da son imágenes. Me dan las curvas y me delinean la forma del corazón, pero no me está viendo ni me está diciendo que ha incrementado hacia adentro, hacia la cavidad. Eso no me puede dar. Por lo tanto, yo en esta patología de la estenosis valvular aórtica, lo que voy a encontrar entonces es una hipertrofia ventricular a expensas de su cavidad, una silueta cardíaca dentro de lo normal. El área normal de la válvula aórtica es de 2.5 a 3.6. Menos de estos valores, entonces se considera estenosis valvular aórtica leve, moderada y severa, de acuerdo a cuál es el orificio. Se habla de una estenosis aórtica grave cuando la superficie valvular es inferior a 0.5 centímetros cuadrados. Este es un poco arbitrario, esta medida, porque en algunos dicen menos de 1, menos de 0.8 centímetros, y acá el autor dice 0.5 centímetros. Menos de 1, realmente ya estamos hablando de una situación severísima de la válvula aórtica. Entonces, la etiología de la estenosis valvular aórtica, como hemos visto, puede ser congénita, puede ser adquirida, como la fiebre reumática. En la actualidad, la estenosis, el más porcentaje que se tiene en la actualidad es la degenerativa.
por aterosclerosis también. Acá tenemos una válvula aórtica, una pieza anatómica, pero donde hay calcificación de la válvula. Dentro de la epidemiología, en los hombres es más frecuente que en las mujeres, y en los adultos jóvenes predomina la bicúspide congénita. Acuérdense de su caso clínico, que el paciente es un joven y además creo que encontraron en ecocardiografía una válvula aorta bicúspide, que eso ya de por sí es mala, puede desencadenar a ese nivel también endocarditis bacteriana. Entonces, la fisiopatología es la obstrucción progresiva de la eyección, aumento de la presión intraventricular, hipertrofia ventricular concéntrica y lógicamente puede llevar a una isquemia miocárdica. Cuando no está bien controlada esta estenosis, no se está actuando, entonces va a llegar que esta hipertrofia va a entrar en otra fase que es la dilatación, que es una fase tardía, pero ya más deleteria. Es una fase donde ya va a entrar en una insuficiencia cardíaca irreversible, donde el pronóstico del paciente es reservado, donde el pronóstico es malo del paciente, porque estamos en una fase muy avanzada. Es lo mismo, acá ya hay compromiso mayor de la fracción de eyección, cae la fracción de eyección, como hemos visto ahora en la mañana, en insuficiencia cardíaca. Ahora la clasificación es más en base a el indicador de fracción de eyección. ¿Qué molestias, qué signos y síntomas puede tener este paciente? Se habla de muchos síntomas, dentro de ellos la angina de pecho. Una angina de pecho ya que es característico el dolor anginoso que se presenta en el esfuerzo, aumenta con los cambios de temperatura hacia frío, con las emociones, disminuye con el reposo y disminuye con el nitrito. Es cuando es una angina de pecho estable. Puede haber síncope o compromiso del sensorio en cualquier estado y puede haber disnea de esfuerzo, es decir, insuficiencia ventricular izquierda. Siempre los autores que han estudiado esto bien en semiología, sobre todo, mencionan esta triada clásica de la angina, síncope, disnea de esfuerzo. Y lógicamente esto conlleva la muerte súbita cuando hay comorbilidades asociadas. Pero lo que quiero decirles ahora es que muchas veces no hay esta triada completa. Puede haber angina de pecho, pero no puede haber síncope. Puede haber disnea de esfuerzo con síncope, pero angina muy leve o desapercibida. No esperen tanto eso, sino tienen que ustedes que integrar mayores signos y síntomas, comorbilidades, el grupo etario. Todo eso hace de que uno pueda pensar que estamos frente a una patología valvular, más el examen clínico, por supuesto, ¿no? Pero si encontramos esta triada angina, síncope, disnea de esfuerzo, lo más probable es que estemos frente a una estenosis valvular aórtica. La angina típica de esfuerzo, reposo, asociada en 50% a la coronariopatía, ¿no es cierto? Ya saben ahí las características de la angina de pecho. Síncope, síntoma de mal pronóstico. Unos dicen que la insuficiencia cardíaca es un síntoma de mal pronóstico. Bueno, hay algunos autores que se guían por ese lado y hay otros por este lado. En este caso, el autor que tomó lo toma el síncope como un problema de más de hipotensión arterial o de no llegar buena bomba ventricular izquierda hacia órganos nobles como el cerebro. Puede haber arritmias o bradiarritmias. Acuérdense que el hecho de hipertrofiar el ventrículo conlleva a la presencia de arritmias. Y si son ventriculares, tener mucho cuidado porque los ventriculares tienen mal pronóstico, diferente a las arritmias supraventriculares.
La hipotensión arterial, cuando hay hipertrofia ventricular y hay obstrucción a la salida del flujo sanguíneo hacia la aorta porque hay una estenosis, si hay una estenosis severa va a salir poco líquido, por lo tanto la presión puede ser muy baja, puede haber hipotensión arterial. La disnea de esfuerzo, ya dijimos, hay sobrecarga de presión a nivel auricular izquierdo. Hay sobrecarga de ventrículo izquierdo. Toda esa sobrecarga que viene hacia atrás, hacia el ventrículo izquierdo, transmite hacia la aurícula izquierda, por lo tanto hay una sobrecarga auricular izquierda, esta sobrecarga también a las venas pulmonares y esto va a sobrecargar a el endotelio pulmonar. Por lo tanto va a haber trasvase sangrado a nivel de alveolo por esta sobrecarga de presión. Por lo tanto va a dar disnea a todo nivel, a grandes esfuerzos, a moderados, todo lo que ustedes saben, y puede congestionar y llevar a un edema agudo pulmonar si es que esto no se controla a tiempo. Los pulsos carotídeos, entonces, están disminuidos. ¿Por qué? Porque al haber una obstrucción de salida, va a disminuir la presión, va a disminuir el pulso a nivel periférico, es decir, la onda va a llegar muy atenuada de tal manera que cuando percibamos el pulso va a ser muy poco intenso y rápidamente con caída del colapso del pulso. Por lo tanto, esto se denomina parvus tardus. Parvus tardus es la identificación de este tipo de pulso en el caso de la estenosis valvular aórtica. Hay un desdoblamiento del segundo ruido, existe el soplo sistólico áspero, es muy grueso, es como si raspara un cuero, más o menos, es el soplo sistólico áspero. Y se irradia el cuello porque sigue el trayecto hacia donde va el flujo y va hacia el cuello. Entonces, por lo tanto, puede encontrarse una buena intensidad de soplo a nivel de foco, válvula aórtica y además del cuello y en la fosa supraesternal. Entonces, el electrocardiograma puede mostrar hipertrofia ventricular izquierdo y la válvula calcificada si es que el paciente es más añoso, puede encontrar la válvula calcificada en los rayos X. ¿Qué exámenes tenemos? El electrocardiograma básico, radiografía de tórax, ecocardiograma. Tenemos el ecocardiograma transtorácico y el ecocardiograma transesofágico. Tenemos el cateterismo cardíaco. Cuando los previos no me dan muchos resultados, puedo ir a meter un catéter por la arteria, irme hacia el lado izquierdo y soltar una sustancia de contraste que se ve y se dibuja en un televisor especial y uno puede hacer mediciones para ver cuántos de fracción de eyección tiene. Esto se hacía antes. Lo tenemos acá indicado porque es una alternativa cuando lo demás ya no me da con exactitud. Entonces me voy al cateterismo, pero sabiendo que el cateterismo es un método invasivo y que lleva a mucho riesgo por contaminación o por ruptura de vasos o por producir arritmias. Tenemos también los estudios a través de la tomografía computarizada y la resonancia magnética que nos puede dar mayores datos. Aquí tenemos una radiografía de tórax de un paciente con estenosis valvular aórtica donde quiero que vean que el índice cardiotorácico no está muy alterado, que el ventrículo izquierdo no está muy agrandado, porque la hipertrofia que se produjo acá es a expensas de la cavidad y está en el centro de esto que no se ve. Acá tenemos nuevamente esa teleradiografía donde vemos botón aórtico a un costado, vemos acá en el lado izquierdo o el derecho para nosotros viendo de frente, vemos la redondez del ventrículo.
pero no vemos el índice cardiotorácico incrementado. Pero tenemos un soplo en el foco aórtico, en la fase sistólica, y podemos darnos cuenta que es una estenosis valvular aórtica en la cual justificamos por qué no está incrementado el ventrículo izquierdo, porque hay una hipertrofia a expensas de su cavidad. Entonces, uno mide la velocidad con la cual sale el flujo a través del área valvular que está cerrada moderadamente o severamente. Entonces, esta velocidad se dibuja en el ecocardiograma y a través de estas mediciones que ustedes están viendo, yo puedo colegir cuándo es leve, cuándo es moderada y cuándo es grave. Entonces, lo que trato de decirle con este cuadro es que haciendo estudios adecuados se puede medir el área valvular y decir cuándo está severo el caso, cuándo está moderado y cuándo está leve. Esto se lleva a una junta médica y se define si es que este paciente se queda solamente con tratamiento médico farmacológico o ya se requiere su reemplazo valvular. Acá tenemos otras mediciones. En base a las mediciones de las velocidades de flujo que pasan por la válvula aórtica, se puede determinar el área valvular y en base a esta área que está en centímetros cuadrados aquí a la derecha, yo puedo decir está en moderada severa. Tratamiento. Entonces, dependiendo de su gravedad, vamos a hacer el tratamiento. Siempre iniciando con el tratamiento no farmacológico, el tratamiento del régimen higiénico dietético, el tratamiento de cambio de estilo de vida. Nunca se olviden, eso es lo primero que hay que aplicar. Hay un tratamiento, si uno quiere ser ya más práctico en la actualidad, existe un tratamiento, además de lo lógicamente no farmacológico, existe la valvuloplastía. Así como hablamos en la válvula mitral, cuando había estenosis, metíamos un catéter con un balón y insuflamos para romper esa estenosis. Igual, acá se mete un catéter, se coloca al nivel de la válvula aórtica y se insufla. Se insufla varias veces hasta romper la comisura en la cual está cerrada, la boquita está cerrada y se rompe. Y al romper, lógicamente, va a sangrar. Por eso es que tiene todo esto un protocolo de seguimiento con anticoagulantes. Acá ven ustedes la radiografía, en radiografía, cómo entra el catéter y ese balón está ensanchando la válvula aórtica. Entonces, ¿qué hace? Si estaba mal abierta, lo abre mejor, lo abre totalmente y mejora la funcionabilidad. Pero no está exento de riesgo. Siempre puede haber complicaciones como arritmias, puede haber compromiso de trombos, etcétera, etcétera. Por eso todo es un protocolo y debe ser hecho con persona adecuada en un paciente adecuado. Acá tenemos una serie de prótesis de válvulas que se pueden colocar a nivel aórtico, ¿no? Esto ha ido cambiando a través del tiempo. Esta es una reseña histórica en el tiempo de cómo han sido y siguen diseñándose en la actualidad válvulas, de tal manera que ahora existe lo que se llama la implantación transcatéter de la válvula aórtica, que es el famoso TAVI, implantación de válvula aórtica transcatéter. Ya sin necesidad de abrir el pecho a través de la aorta y la arteria, va hacia arriba, hacia la aorta y colocan y sueltan ahí la malla y se despliega la malla y funciona la aorta. Entonces, esto está trayendo ahorro en insumos, tiempo,
pero también no está exento de complicaciones y una de ellas es a veces el bloqueo auriculoventricular que produce y hay que colocarle un marcapaso. Pero cada vez se está mejorando y el éxito es mucho mayor, así que con experiencia ya se tiene una alternativa sin poner en mayor riesgo al paciente. Lógicamente, todo tiene unas normas, unas reglas, no quiere decir que cualquier paciente es susceptible a poner esto, ¿no? Tiene que estudiarse bien en qué paciente es, cuál es el riesgo del paciente, en qué grado de severidad tiene la válvula para poder colocarlo. Y eso está en las últimas guías, como les mencioné, en las últimas guías cardiológicas de cada patología, sobre todo la valvular, está diseñada cuándo usar TAVI, cuándo no usarla. Este es el famoso TAVI entonces, la válvula. Acá esta malla, esta válvula se despliega acá en esta válvula aórtica. Ustedes ven que la válvula aórtica acá a un costado está lesionada y se coloca y la válvula queda así, desplegada y funcional, ¿no? Y este es un gran avance porque ahorra bastante recursos y en tiempo es importantísimo que ahorra. El paciente sale rápido alta su casa. Acá para decirles que hay todas las reglas de las indicaciones para TAVI, ahí están las indicaciones. ¿Cuándo es las contraindicaciones de TAVI? Quiere decir que no todo paciente con problema de estenosis valvular aórtico es susceptible a este procedimiento. Cuando ya no se puede hacer ese tipo de procedimiento, se va al tratamiento quirúrgico prácticamente, donde ya acá hay que abrir el tórax y colocarle directamente la válvula, sacar la válvula anterior y ponerle una válvula, ya sea mecánica o sea biológica. Y hemos dicho que la prótesis biológica son de tejido humano o de tejido de un animal, como puede ser el cerdo, que son menos o más compatibles con el ser humano y menos formadores de anticuerpos de rechazo. Por lo tanto, estas biológicas resultan buenas, pero en su duración pueden haber eh, eh, perjuicio, digamos, en relación a la mecánica. Las mecánicas duran más, resisten más, son hechas de un material también que debe evitar provocar eh, eh, rechazo, pero sin embargo, al ser un cuerpo extraño puede producir trombos y para eso se usan los anticoagulantes. Ya vimos la valvuloplastía aórtica, que es la dilatación, y en este tratamiento se usan estas prótesis mecánicas. Cada vez salen sofisticadas, cada vez salen mejoradas y de diferentes estructuras. Aquí tenemos la prótesis biológica de un tejido biológico. Ahí fíjense cómo están colocando la prótesis en el anillo de la válvula aórtica y tiene beneficios, pero tiene también desventajas. Insuficiencia aórtica es todo lo contrario a la estenosis valvular aórtica. La insuficiencia valvular aórtica quiere decir que hay un mal cierre de la válvula aórtica. Por lo tanto, al haber mal cierre, va a escapar sangre, va a regresar sangre. ¿De dónde? De la aorta hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué va a haber ahí? La insuficiencia aórtica está dejando volver sangre de la aorta hacia el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, va a haber una sobrecarga de volumen a nivel ventricular izquierdo. Fíjense, todo lo contrario al anterior. Acá hay una sobrecarga de volumen, mientras que anteriormente en la estenosis era sobrecarga de presión, acá va a haber sobrecarga de volumen. ¿Y qué va a pasar? Que se va a sobrecargar el ventrículo izquierdo y lo que va a hacer es crecer, dilatarse como un globo, como cuando le echan agua al globo, se dilata, pero va a dilatarse a expensas de su pared. Por lo tanto, la pared va a ser delgada del ventrículo izquierdo, pero va a ser agrandada también.
Fíjense, ya con esto tenemos diferencia, porque a la hora de tomar una teleradiografía, vamos a ver la silueta cardíaca agrandada, el índice cardiotorácico anormal, a diferencia de la radiografía previa de la estenosis valvular aórtica. Por lo tanto, hay diferencia, una sobrecarga de presión, esta sobrecarga de volumen, y diferencia en las radiografías. Acá podemos ver cómo está regresando la sangre hacia el ventrículo izquierdo. Va a sobrecargar el ventrículo izquierdo, va a dilatar el ventrículo izquierdo. Al dilatarse el ventrículo izquierdo, al sobrecargarse de volumen, el anillo mitral puede también distenderse porque está dilatando. Entonces el anillo mitral, al distenderse, puede provocar una insuficiencia valvular mitral porque ya no va a poder cerrar bien. Pero a la vez también puede provocar insuficiencia mitral. Por lo tanto, puede provocar a nivel auricular izquierda una sobrecarga de volumen. Y al sobrecargar de volumen la aurícula izquierda crece, y al crecer puede romper y dar fibrilación auricular por crecimiento de la arquitectura. Pero al haber sobrecarga de volumen a nivel auricular izquierda, las venas pulmonares van a encontrar que la aurícula está llena, se va a congestionar también las venas pulmonares. Y esto va transmitiendo hacia atrás a las venas pulmonares y a los capilares pulmonares, dando lugar a extravasación de sangre hacia el alveolo y provocando también congestión pulmonar y provocando todo el síndrome de respiratorio de insuficiencia ventricular izquierda. Al igual que la estenosis valvular aórtica me produjo, esto también va a producir, pero el otro fue mecanismo de sobrecarga de presión, este es sobrecarga de volumen. Si esto sigue, entonces va a transmitir esta sobrecarga a nivel de arteria pulmonar y va a transmitir a nivel de ventrículo derecho sobrecargando, de tal manera que la insuficiencia ventricular izquierda producida por una insuficiencia valvular aórtica puede provocar una insuficiencia ventricular derecha cuando en el tiempo no se ha controlado o no se ha parado la evolución de esta enfermedad. Puede ser esto que también haya sucedido el caso de la historia del que tienen ustedes para el sábado. Pero además en esa historia me parece que encontraron una insuficiencia tricuspidia moderada, que ya es un problema también que probablemente puede ser reumático y que haya afectado a varias válvulas. Entonces la insuficiencia valvular aórtica es un problema de coaptación de las válvulas. Regresa sangre de la aorta hacia el ventrículo izquierdo. Acá tienen nuevamente en el esquema cómo a la hora de cierre escapa sangre de la aorta hacia el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, hay una sobrecarga de volumen y hay un crecimiento ventricular izquierdo de mecanismo de dilatación. Ahí la prevalencia aumenta con la edad, es un poco de epidemiología, relación hombre-mujer 3:1 en los varones. Hay etiología aguda cuando hay una endocarditis infecciosa o por causas traumáticas. Lógicamente, cuando es aguda el pronóstico es peor porque el corazón no está acostumbrado a manejar volúmenes, presiones de un momento a otro diferentes. Entonces provoca arritmias, provoca insuficiencia cardíaca, etcétera, etcétera. En las crónicas ya dijimos, la reumática en ese entonces era lo más importante, pero yo lo mantengo acá para que no se olviden, porque todavía hay casos, pocos, pero hay casos y no debemos bajar la guardia. Esta válvula
alterada provoca de que pueda existir endocarditis infecciosa. En los casos que hay válvula aórtica bicúspide, estos son susceptibles a infectarse rápidamente. Hay casos como el síndrome de Marfan, donde hay un problema hereditario, un problema congénito, donde hay dilatación de la raíz aórtica y al dilatarse provoca una insuficiencia valvular aórtica. Disección aórtica por problemas de las capas intermedia y la íntima, puede haber una disección aórtica y aparte provocar una insuficiencia valvular aórtica. Antes, cuando había este problema de las infecciones venéreas como la sífilis, atacaba la parte de la aorta provocando una aortitis y esto podría provocar un problema valvular también aórtico. Entonces, lo importante es saber que dentro de la fisiopatología la sobrecarga de volumen es lo que está acá actuando en mayor importancia a través de un mecanismo que es la regurgitación. La severidad va a depender del grado, del volumen que regresa, del grado del área comprometida, cuánto deja pasar la válvula aórtica hacia el ventrículo izquierdo. ¿Cuáles son los síntomas? La disnea. Todo lo que hablamos en antes de la insuficiencia ventricular y que corresponde al lado izquierdo, la disnea de esfuerzo en todas sus expresiones, la angina de pecho, las palpitaciones, puede haber mareo, síncope, puede haber insuficiencia cardíaca, edema agudo pulmonar y por supuesto puede haber arritmia, ¿no? Puede haber aumento de la presión diferencial, puede haber pulso de Corrigan o pulso Selle, signo de Muset, signo de Kinke, signo de Müller, signo de Hill. Acá es importante precisar, como hablamos en la estenosis valvular aórtica, hablamos de signo de un pulso parvus tardus. Acá el pulso es de Corrigan o pulso Seller o pulso de martillo de agua. Si alguien le ha dicho el pulso de martillo de agua es rápido, intenso y colapsante. Por eso es que se denomina también pulso saltón. Pulso saltón, pulso en martillo de agua, pulso de Corrigan, tiene diferentes nombres, porque el pulso es, el volumen sale rápido, bastante, pero a la vez, como escapa, a la hora de la diástole, colapsa. Entonces van a encontrar un pulso saltón. Existe el signo de Muset. Acuérdense de este signo de Muset. El signo de Muset es el movimiento de la cabeza hacia adelante, como si yo estuviese afirmando, como si yo estuviese aceptando o diciendo un sí. Es un movimiento hacia adelante constante. Ese signo de Muset, ¿por qué? Porque el volumen de sangre que sale, es un volumen aumentado, pero a la vez colapsa rápido y es como el pulso saltón que les mencionaba, es un pulso colapsante y que hace ese movimiento. Cuando hay presencia de este signo de Muset, dicen los autores, porque hasta ahora no se ve eso porque ya uno puede controlar, no llegan tanto a eso los pacientes. Cuando se veía esto, hablaba de un grado de severidad cuando había presencia del signo de Muset. El ruido normal, el ruido 2 puede estar disminuido. Todo esto es variable de acuerdo a la severidad del caso. Puede haber diferentes formas de escuchar los ruidos, pero de acuerdo a la severidad, la intensidad del caso. Lo más importante es que lo que van a escuchar es el soplo que va a darse en la fase diastólica y va a ser un soplo decreciente y que va hacia abajo, mientras que en la estenosis el soplo iba hacia el cuello porque sigue
la línea a donde va el flujo, que es hacia carótidas y hacia callado aórtico, acá esto más bien regresa, es hacia abajo. Entonces la irradiación es en la válvula aórtica, el foco aórtico, pero hacia abajo, porque está regresando, ¿no? Y se da en la fase diastólica. Y el soplo de Austin Flint, cuando hay problema de la válvula aórtica, el volumen baja hacia abajo y hace de que vibre la válvula mitral y produce a nivel de válvula mitral un soplito pequeño que se denomina Austin Flint. Ya no se escucha eso. ¿Por qué? Porque ahora son más controlados las valvulopatías aórticas. Entonces, cuando no hay mucha sobrecarga de volumen que baje hacia el ventrículo izquierdo y comprometa la válvula mitral, es bien difícil encontrar este soplo. Pero antes, que había más patologías en diferentes severidades, se auscultaba fácilmente. Siempre se habla que cuando hay insuficiencias valvulares, la mayor parte del soplo es holosistólico o pansistólico, mientras que en la estenosis es mesosistólico o romboidal. En este caso, como se trata de una insuficiencia, la mayor parte de soplos es holosistólico, holodiastólico. Quiere decir que durante el tiempo que será en la fase diastólica yo voy a escuchar, o en todo caso las 3/4 de todo ese lapso diastólico. Como hay un crecimiento cardíaco, entonces el choque de punta va a estar desplazado hacia la izquierda, va a estar desplazado, por eso es que ustedes pueden determinar que hay un crecimiento ventricular izquierdo. El pulso Celer y Saltón, que ya mencionamos, hay signos periféricos, hay el pulso de Hill, la diferencial de 80, que son otros parámetros que identifican la insuficiencia valvular aórtica. Los procedimientos, tenemos la clínica, que es importante, acuérdense, la clínica, signos y síntomas son importantes. El que colige mayor, el que puede obtener mayor datos, signos y síntomas, me va a estar explicando, va a estar dando de qué lado del corazón, de derecho o izquierdo. Y eso ya me va advirtiendo de qué se puede tratar. Si a eso yo ausculto el soplo, entonces puedo ir dirigiendo ya mi probable diagnóstico. El electrocardiograma para ver crecimiento auricular, crecimiento ventricular izquierdo, hipertrofia ventricular. La radiología, como les he mencionado, hay diferencias. En uno no hay incremento del ventrículo izquierdo porque hay hipertrofia a expensas de su cavidad, pero en otro sí hay agrandamiento, hay dilatación. Por lo tanto, en la telerografía va a haber un índice cardiotorácico ya alterado. El ecocardiograma modo M y bidimensional me ayuda a mejorar mi detalles y dar con un diagnóstico mucho más preciso. El ecodoppler, ya dijimos, el ecodoppler estudia también la velocidad del flujo sanguíneo. El cateterismo cardíaco, y tenemos la resonancia magnética y la tomografía axial computarizada. Acá tenemos el electrocardiograma, radiografía de tórax, ecocardiograma, ventriculografía radioisotópica. Esta es para usar la viabilidad, es decir, para saber si la célula miocárdica está sanita o está todavía con capacidad. De nada hacemos reparar válvula, cambiar estructura cuando si la célula miocárdica ya no puede más, por más que yo le ponga dispositivo, no va a mejorar. Por eso es importante hacer la ventriculografía radioisotópica. Tenemos cateterismo, tenemos resonancia magnética. El electrocardiograma, ya dijimos, puede dar signos de hipertrofia, signos de sobrecarga, ¿no? Y si está alterado la aurícula, me puede dar fibrilación auricular. Aquí vemos en la insuficiencia valvular aórtica, entonces, cómo el ventrículo izquierdo ha crecido porque se ha dilatado. El índice cardiotorácico está alterado, a diferencia de la estenosis valvular aórtica, donde el ventrículo izquierdo no estaba
agrandado porque creció, se hipertrofió a expensas de su cavidad. Entonces, el ecocardiograma es el gol estándar que me va a confirmar el problema de la insuficiencia valvular aórtica y me va a decir el grado de severidad. El tratamiento va a depender, la intensidad, la severidad, va a depender de los signos y síntomas que tiene el paciente. El tratamiento médico, siempre empezar, ¿no?, con los cuidados de la dieta y los cambios de estilo de vida y ver las comorbilidades que el paciente traiga. No se olviden que las comorbilidades pueden incrementar la severidad del caso. Si yo no controlo una buena hipertensión arterial, no controlo bien la diabetes, de nada vale que yo esté insistiendo en un buen control cuando esto me va a descompensar. El tratamiento quirúrgico viene cuando el tratamiento médico no es suficiente. Y en el tratamiento quirúrgico también tenemos las plastías, tenemos las reparaciones in situ. Cuando esto no mejora, ya tenemos que entrar al reemplazo valvular, como hemos mencionado antes. Todo tiene unas indicaciones y siempre hacer el seguimiento. Esto va cambiando. Antes se decía, bueno, al año, 2 años. Ahora con todos los estudios, los equipos que se tiene, ya uno puede hacer cada 6 meses, ¿no? Cada año. Y ir viendo y previendo cambiar o no la válvula cuando a veces estas válvulas también se pueden dañar por el tiempo y por su funcionamiento. Hasta aquí lo que corresponde a válvula aórtica. La enfermedad valvular pulmonar, dentro de sus mecanismos, es similar a la válvula aórtica. Por favor, tengan en cuenta estos conceptos. La válvula pulmonar y la válvula aórtica, su mecanismo son los mismos. La diferencia que ustedes tienen que entender y aprender son en los signos y síntomas. Ver que la válvula pulmonar con quién se conecta, la válvula aórtica con quién se conecta. Y se conectan uno con el lado izquierdo del corazón, el otro con el lado derecho del corazón. Uno maneja sangre oxigenada y el otro maneja sangre no oxigenada o sangre venosa. Pero el mecanismo, cómo funcionan, son similares. Los dos tienen que abrirse bien, tienen que cerrarse bien. Los dos, al no abrirse bien, significa estenosis. Los dos, al no cerrarse bien, significa insuficiencia. Entonces, los signos y síntomas va a ser en base a sus conexiones. En este caso, la válvula pulmonar se conecta hacia adelante con la arteria pulmonar y hacia atrás con el ventrículo derecho. Entonces, esto es lo que vamos a ver ahora. Aquí tenemos la situación anatómica de la válvula pulmonar y la válvula aórtica. Ahí tienen la válvula pulmonar arriba y siempre la aórtica está en el medio. ¿Qué cosa es la estenosis valvular pulmonar? La estenosis valvular pulmonar, entonces, es la mala apertura de la válvula. Y al abrirse mal, a eso se denomina estenosis. Entonces, los signos y síntomas van a depender del grado de severidad de la mala apertura. Si se abre a penitas, entonces el grado de resistencia que va a tener el flujo, que va a ir del ventrículo derecho
hacia la arteria pulmonar va a estar limitada. Por lo tanto, el ventrículo derecho tiene que hacer un mayor esfuerzo para poder vencer esa resistencia y para que la sangre fluya hacia la arteria pulmonar y lógicamente vaya al pulmón. Pero ese esfuerzo que el ventrículo derecho tiene que hacer significa hipertrofia ventricular derecha. Por lo tanto, va a crecer el ventrículo derecho, pero a expensas de su cavidad. Va a hipertrofiarse, pero limitando, cerrando más su cavidad. Por lo tanto, la presión intraventricular derecha va a estar incrementada. De tal manera que cuando la aurícula derecha se abra para llenar el ventrículo derecho, porque así tiene que ser en la fase diastólica, va a encontrar que hay una cavidad más chiquita, pero está incrementada en presión. Por lo tanto, el flujo que va a tener que vaciar de la aurícula derecha al ventrículo derecho se va a ver limitada porque ya encontró con sobrecarga de presión y una cavidad pequeña. Por lo tanto, el volumen que va a pasar va a ser con resistencia, pero esa resistencia se transmite a la aurícula derecha, provocando también una sobrecarga de presión en la aurícula derecha. Ojo, por favor, no estoy diciendo que regresa la sangre del ventrículo derecho hacia aurícula derecha. Estoy diciendo que se transmite la presión hacia la aurícula derecha. Y al transmitir aurícula derecha, ahí la presión se incrementa, se hipertrofia, puede romper la arquitectura de la aurícula derecha y puede provocar fibrilación, todo lo que hemos visto anteriormente. Pero al aumentar la sobrecarga de presión en aurícula derecha, también las venas cavas van a encontrar una sobrecarga de presión y se van a congestionar. Por lo tanto, va a haber compromiso de congestión venoso, ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, va a haber visceromegalia, va a haber hepatoesplenomegalia, va a haber circulación colateral, edema de pared, va a haber ascitis, va a haber edema de miembros inferiores y puede haber anasarca. Por lo tanto, porque ha habido incremento, congestión más por sobrecarga de presión. Entonces, esto es lo que provoca la estenosis valvular pulmonar, por eso es que se tiene que tratar. Puede ser congénita, puede ser adquirida. Aquí también hago mención que la fiebre reumática no tenía banderas. Primer válvulas donde alteraba era la aorta, la mitral y después seguía la tricuspida y la pulmonar. Entonces, ahora son más congénitas, ahora son más de repente por trauma, pero ya por la fiebre reumática se ve muy poco. Y lo que les mencionaba en la mañana cuando hablaron sobre insuficiencia cardíaca derecha, que hay un síndrome carcinoide que sí está localizado exclusivamente en el lado derecho y puede provocar insuficiencia cardíaca derecha per se. Acá tenemos la arteria pulmonar, el ventrículo en azul, ventrículo derecho, la arteria pulmonar y la válvula pulmonar donde ven que está estenosada. Y esto provoca hipertrofia del ventrículo derecho. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? Nuevamente, aumento de la presión de la cámara ventricular derecha en relación al grado de obstrucción, provoca hipertrofia concéntrica e hiperplasia del ventrículo derecho. Y acá ustedes pueden ver cómo incrementa el ventrículo derecho y la aurícula derecha también está incrementada. Lógicamente, acá en el dibujo estamos en una patología donde hay también un CIV, una comunicación interventricular, y habiendo sobrecarga acá a este nivel del lado ventricular derecho. Entonces,
¿Cuáles son los signos y síntomas en la estenosis valvular pulmonar? Son todos aquellos que comprometen al ventrículo derecho. Está un soplo sistólico eyectivo, ¿no? En el foco pulmonar. Soplo sistólico eyectivo en el foco pulmonar, que se va a ver en el segundo espacio paraesternal izquierdo. Hay un impulso del ventrículo derecho, porque hay incremento, va a haber congestión tanto a nivel de yugulares, va a haber la citis, visceromegalia y edema de miembros inferiores. Este estudio, este diagrama que ven, antes se estudiaba los ruidos cardíacos a través del fonocardiograma. Fono era un estudio muy bonito porque antes era pura semiología, no había ecocardiografía, se escuchaba el ruido y se estudiaba el ruido. Así como los ruidos que produce una radio con esos colorines que sale cuando aumenta la onda. Bueno, esto era más o menos así. Y se decía que en los casos que hay estenosis, el soplo era romboidal. Ahí ustedes ven que se dibujaban los ruidos, pero hacía un dibujo romboidal. En el caso de las insuficiencias, busquen abajo insuficiencia mitral, tricuspidia, fíjense que buscaban, es más lineal y se decía que era más, o lo sistólico era total, ¿no? Y era más uniforme. Mientras que lo de la estenosis generalmente eran, fíjense de lejos, era más tipo romboidal. Por eso es que hablaban de esta manera cómo ellos esquematizaban los ruidos cardíacos. Ahora ya no existe esto, pues, ¿no? Pero ¿se puede dar? Claro que se puede dar, si uno quiere estudiar. Pero como ahora hay que ganar tiempo, entonces se va de frente a la ecocardiografía o se va a la resonancia magnética o a la tomografía. Acá tenemos, en caso de la estenosis valvular pulmonar, acá este arco medio es de la pulmonar y ustedes ven que no hay un crecimiento ventricular porque está expensa de la cavidad. Al haber esta silueta del índice cardiotorácico casi normal, yo puedo sugerir que casualmente puedo estar en una estenosis valvular de la pulmonar, donde acá el arco medio que está es de la pulmonar, se ha incrementado, pero sin embargo yo no veo ventrículo derecho mayor incrementado porque ha incrementado a expensas de su cavidad, como les dije. Ese estudio, entonces, en el ecocardiograma, ya yo tengo que aprender a ver cortes, ver dibujos, ver qué significa cada cavidad, cada recuadro, para yo poder determinar si estoy en el lado derecho del corazón, cuál es el ventrículo, cuál es la aurícula. Ahí está con AO, es aorta, el otro RB, ventrículo derecho, y la arteria pulmonar ahí abajo. Entonces, esas dos flechitas es la arteria pulmonar. Entonces, estoy en ese esquema y ahí pongo una señal. Hay un Doppler donde yo coloco una señal y esa señal pasa por la válvula donde están esas dos flechitas y va a medir el flujo. Y al medir el flujo va a salir ese dibujo que ven al lado derecho ustedes. Ese dibujo donde mide 4.4 es la velocidad del flujo y dibuja más o menos de esa manera y a través de una calibración que ya se tiene hecha y unas mediciones automáticas, el equipo ya bota después a través de esas mediciones el área que corresponde valvular de la pulmonar en este caso. Entonces, ¿qué estudios tengo para la válvula pulmonar? Un electrocardiograma, voy a ver hipertrofia o no de aurícula, voy a ver hipertrofia o no de ventrículo, la telerografía del corazón y grandes vasos para ver si hay dilatación o no, agrandamiento en la silueta cardíaca, la ecocardiografía Doppler transtorácica y la transesofágica, el cateterismo cardíaco, la tomografía axial computarizada, la tomografía de emisiones multicorte y la resonancia magnética, que son los estudios mucho más sofisticados, avanzados.
pero caros. Entonces, en base a esta velocidad que habíamos mencionado, se puede sacar el área de la válvula. Y acá están las áreas de la válvula de la pulmonar. Y en base a esto decir si es una estenosis severa, moderada o leve. Y en base a eso determinar si ya necesitaba cirugía o no. En caso de severa, pues lógicamente ya necesita la severidad, necesita reemplazo valvular, ¿no? Entonces, hay diferentes pronósticos de acuerdo a si está acompañado de comorbilidades o no, de hipertensión, diabetes, etcétera, etcétera, para precisar la sobrevida del paciente. Todo esto es cambiante, esto va cambiando de año en año de acuerdo a los trabajos de investigación y de acuerdo a los nuevos equipos y nuevas terapias que se está dando. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que sí se tiene alternativa. Desde la medicina no farmacológica, la medicina farmacológica y los tratamientos como la valvulotomía, es decir, si hay una estenosis porque está cerrada, tengo que cortar o romper a través de un balón, un catéter con balón, se insufla y en el área donde está cerrada se insufla para romper y se rompe. Es un tejido fácilmente que se rompe, pero a la vez, como es un tejido que se rompe, va a sangrar y ese sangrado da lugar a qué? A que haya una fase de cicatrización. Entonces, para que no exista esto, se tiene que dar anticoagulantes y todo un protocolo de llevar con antibióticos también para evitar infecciones y evitar sobre todo los trombos, ¿no? Ya cuando esto no, no es suficiente, entonces ya uno tiene que estar pensando en el recambio valvular. Acuérdense que yo le mencionaba, y ahí está el síndrome carcinoide. Si bien es cierto, no es frecuente, pero tampoco no es raro. Siempre que se tiene un lado derecho comprometido y es un paciente de edad, hay que tener como diagnóstico diferencial el síndrome carcinoide. Tenemos ahora la insuficiencia valvular pulmonar. Lo mismo que en la estenosis valvular, que en la aórtica, en la insuficiencia valvular aórtica, tenemos acá lo contrario. Acá hay una sobrecarga de volumen, va a regresar sangre de la arteria pulmonar hacia el ventrículo derecho. Por lo tanto, acá va a haber sobrecarga de volumen en el lado derecho. Por lo tanto, va a dilatar el ventrículo derecho, va a agrandar el diámetro del ventrículo derecho. Y esto va a crear una sobrecarga de volumen que a la hora que la aurícula envíe sangre al ventrículo va a encontrar ya sobrecargada, de tal manera que va a haber congestión a nivel auricular derecho, va a haber sobrecarga de volumen en el lado de aurícula derecha, esto va a traer dilatación auricular, va a haber rompimiento de la estructura de la arquitectura de la aurícula derecha, por lo tanto puede haber arritmias como la fibrilación, que la fibrilación es una arritmia incapacitante, provoca trombos, provoca ACVs, por eso es que se estudia aparte esta arritmia de la insuficiencia de la fibrilación auricular. En este caso, hay regurgitación del flujo sanguíneo a la arteria, de la arteria pulmonar al BD, y acá tenemos congénita, adquirida, tenemos todas las causas que hemos mencionado, y acá ustedes pueden ver un caso normal al costado izquierdo y al costado derecho, ven cómo a la hora del cierre hay regreso de sangre de la arteria pulmonar hacia el ventrículo derecho, en caso de la insuficiencia valvular pulmonar. ¿Cuáles son los signos? Todos son iguales que el anterior. Me va a dar congestión, me va a dar incrustación yugular, me va a dar visceromegalia, ascitis, edema de pared,
edema en miembros inferiores. Pero como se produce en fase diastólica, el soplo se va a producir a ese nivel, soplo diastólico. Y este soplo diastólico va a aumentar con la inspiración, porque todo lo que uno inspira, el lado derecho se incrementa por incremento de la presión a nivel mediastinal. Entonces, yo puedo hacer una maniobra de tomar aire y el soplo que yo puedo tener ahí se va a incrementar porque se incrementa la presión negativa. Puede haber un soplito de Graham-Still que es diastólico por el problema de la válvula. Una hipertensión pulmonar sistólica superior a 70 me va a dar este tipo de soplo. Tampoco actualmente se escucha, pero deben tener de referencia como un dato histórico. Todo va a depender de la severidad y cronicidad de la patología, los signos y síntomas. Nuevamente, para hacerles ver que en la insuficiencia valvular aórtica, en la insuficiencia pulmonar, siempre va a haber un soplo largo, más largo que en la estenosis. ¿Qué estudios tenemos? Nuevamente, lo básico: electrocardiografía, teleradiografía de corazón y grandes vasos, ecocardiografía, cateterismo, la tomografía axial computarizada, el TEM y la resonancia magnética. En el electrocardiograma, ¿qué podemos obtener? Un incremento de la aurícula. Cuando ustedes vean la aurícula en el electrocardiograma así acuminada, alargada, generalmente eso es una P tricuspidia, una P pulmonar. Lo que trata de decirme es que es una P que corresponde al lado derecho. En cambio, cuando es del lado izquierdo, lado mitral, no crece hacia arriba, crece más bien a lo extenso, a lo ancho. Lógicamente la medida hacia arriba va a estar también un poco incrementada, no tanto como esta, pero va a crecer hacia lo ancho. Va a haber una melladura en el nivel medio como una M. Y vamos a ver, por eso que es importante saber los valores de la onda P complejo QRS para poder saber cuándo estamos frente a un electrocardiograma anómalo mirando solamente la morfología. Y acá ustedes ven que la onda P está incrementada, inclusive si ustedes miden con la onda T, mire, está hasta más grande que la T, entonces ya me está llamando la atención eso. Ahí hay una hipertrofia auricular, pero del lado derecho por la morfología. Y cuando yo veo en el QRS, en el B1, no debería ser así su morfología. Acá está una onda Q con una R grande. Esto es cuando hay hipertrofia ventricular derecha. Hay una sobrecarga diastólica del ventrículo derecho. ¿Ya? Entonces, ¿el electrocardiograma me puede ayudar? Claro que sí me puede ayudar. No siempre el 100% puede salir como ayuda, pero el 75-80% me va a ayudar. El hecho que no me ayude no significa que no sea importante, es importante. ¿Por qué no sale? Porque hay muchas explicaciones, que no es el caso ahora, pero hay muchas explicaciones por qué no puede salir. La ecocardiografía entonces es el gold estándar para estudiar en movimiento, ver las paredes, ¿no? Ver las válvulas, ver las dilataciones, para poder darnos con mayor exactitud el área y la severidad, en este caso de las válvulas. Ahí está, ahí tenemos una ecocardiografía a color, donde todo eso que ven ustedes, ese mosaico de colores, eso que está con celeste, medio amarillento, ahí está escapando sangre. Y cuando está escapando sangre, produce este tipo de burbujas y este tipo de distorsión de colores. Y entonces cuando uno pone color, uno encuentra esa distorsión, inmediatamente se va ahí, lo encuadra y con un Doppler, con un aparatito que da una señal, trata de colocar a ese nivel y ahí va a encontrar un flujo que va a dibujarse y va a sacar el área.
Ahí tienen nuevamente los valores que se obtienen a través del estudio del paciente, ¿no? Y lo que quiero que vean acá, que acá se está tomando en cuenta la fracción de eyección. Todo lo que hablamos en la mañana, todo lo que les dije que aprendan, digan, repasen, actualicen, es lo que en este momento sirve de base para poder clasificar severidad o no en el paciente. Acá tenemos la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y acá tenemos el TAPSE, que es el valor que nos da del ventrículo derecho. Mayor del 50% es la preservada, la normal, en el caso del ventrículo izquierdo. Y en el caso del ventrículo derecho, mayor de 17 es lo normal, mayor de 17. Menos de 17 ya estamos viendo que hay falla. Menos de 50, incluso hasta 50 podemos decir que ya está comprometido, pero menos de 50 es más comprometido. Por eso es que es importante que aprendan, por favor, aprendan fracción de eyección, cuándo es preservada, cuándo es conservada, cuándo está disminuida levemente. En base a eso podemos saber si ese ventrículo izquierdo está muy bien y vamos a ver su pronóstico también del paciente. El cateterismo cardíaco, esta es una idea para que vean que se mete un catéter, se suelta sustancia de contraste y con la morfología y dibujo que uno ya conoce previamente puede determinar dónde está el ventrículo derecho o ventrículo izquierdo y en base a unas mediciones que se hace puede decir está agrandado o no. Esto se hacía bastante antes. Ya la ecocardiografía ha reemplazado. Esto es invasivo, este cateterismo es invasivo, por lo tanto había riesgo de arritmias, riesgo de que reaccione a la sustancia iodada que se usaba, riesgo a que se rompa algún vasito y era más traumático y duraba más. Mientras que la ecocardiografía ahora ya no es invasiva, es por afuera y las mediciones, de acuerdo al avance, cada vez son más exactas y que se parece a un cateterismo cardíaco. Por eso es que ya no se hace mucho cateterismo. Pero es necesario que sepa, porque cuando la ecocardiografía no es suficiente, tenemos que ir de todas maneras al cateterismo. La insuficiencia pulmonar habitualmente no requiere tratamiento, pero es necesario identificar la etiología y si es severo, de todas maneras va a necesitar valvuloplastía o reemplazo valvular. El tratamiento siempre se empieza con el no farmacológico. Cuando es farmacológico, dar los sintomáticos, disminuir compromiso derecho. En la insuficiencia pulmonar primaria el pronóstico es bueno, solo se corrige el defecto. Cuando no se puede mejorar, entonces ya se va al recambio valvular. Cuando ya uno tiene la indicación quirúrgica, entonces tiene que ir a esta sala. Vean esta sala con todos los equipos. Todo está esterilizado con un equipo, un personal capacitado con la higiene respectiva y con todos los dispositivos para poder reemplazar la válvula. Acá tienen algunos tipos de válvula que se colocan y eso es todo. ¿Alguna pregunta, señores alumnos? Por Doctor, favor. doctor, yo tengo una con respecto al crecimiento concéntrico y excéntrico. ¿Ya? Eh, Según entendí, lo que hay en una estenosis es una hipertrofia, por tanto sería un crecimiento concéntrico. Y en la insuficiencia hay una dilatación, lo cual sería un crecimiento excéntrico, ¿verdad? ¿No? Eh, En Ujú. la dilatación, la dilatación es sobrecarga de volumen. Me va a llenar el botellón, el ventículo, me va a dilatar. Y ahí va a dilatar a lo más que pueda. Eso de ahí, pero sería un crecimiento excéntrico. No. Cuando tú Entonces, hablas de excéntrico ujú. o céntrico, uno me está refiriendo a una asimetría. El crecimiento, en el caso de la estenosis valvular,
pulmonar, por ejemplo, de acuerdo al grado de severidad, me va a dar una hipertrofia concéntrica, me va a dar una redondez. Hay casos de que la estenosis, como hemos visto la subvalvular, la fuerza que presiona no es simétrica hacia adelante, sino hay una parte que va a ejercer mayor fuerza, de tal manera que va a crecer una parte dentro del ventrículo izquierdo, una parte mayor que hace esfuerzo continuamente. Entonces va a crecer asimétricamente. Hay patologías congénitas que ya nacen con una asimetría. Y esta asimetría en el transcurso del devenir de su vida va a crecer y va a hacerse más asimétrico. En la hipertensión arterial, que es clásico, la hipertensión arterial es un incremento de la presión a nivel de la arteria aorta. Cuando hay hipertensión arterial, el ventrículo izquierdo tiene que ejercer una mayor fuerza hacia adelante porque encuentra la hipertensión arterial. Entonces va a hipertrofiarse y se va a hipertrofiar concéntricamente porque lo que está recibiendo es una resistencia simétrica. En el caso de la hipertrofia asimétrica, ahí tiene que entrar varios parámetros. Muchas veces no es la resistencia que puede estar dando al ventrículo izquierdo simétricamente, puede dar asimétricamente y eso me va a dar una hipertrofia asimétrica. Ahí entra otra geometría, tiene una física, lo que, en fin, entra para poder desarrollarse de esa manera. Dentro de lo que ustedes van a estudiar, miocardiopatía, miocardiopatías van a tener una hipertrofia, una cardiopatía hipertrófica, y dentro de esas hipertróficas están las concéntricas y las asimétricas. Y dentro de esas cardiopatías van a encontrar las restrictivas y otro tipo. Ahí van a estudiar mejor y probablemente les van a decir el mecanismo por el cual se produce la asimetría. Generalmente son congénitas, nacen con eso ya, pero normalmente la hipertensión arterial y la estenosis valvular aórtica producen hipertrofia simétrica, concéntrica. Ya, doctor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta?